Hola, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes acerca del libro Niveles de Salud del Dr. George Vitulcas, en donde podrán conocer acerca de cómo las personas se enferman o qué determina el pronóstico para que una persona cure o no. Puede que seas homeópata y puedas sacarle muy buen provecho a esta información, o puede que seas una persona que le interesa solamente conocer acerca de cómo nuestra energía y nuestro organismo funciona. Así es de que te acompaño en este nuevo recorrido, al cual he decidido nombrarle Anahom, palabras que nutren. Y cada semana estaré compartiendo información que puede ser de tu interés para fomentar y enriquecer tu conocimiento en el área de la salud. El día de hoy vamos a iniciar con la introducción de este lindo libro de George Vitulcas. Practicando la homeopatía. Con el fin de ser capaz de aplicar la homeopatía exitosamente, los practicantes de homeopatía deben tener una muy buena fundamentación en el enfoque de las bases teóricas de la homeopatía. Este acercamiento debe ser aprendido de memoria, ya que cuando llegue el momento de ser usado, puede ser difícil encontrarlo fácilmente en la literatura. De hecho, debe surgir en la mente como una segunda naturaleza. El estudio de todo este conocimiento es absolutamente esencial para los homeópatas, porque a través de este conocimiento de los principios de homeopatía, se llegará a una mejor evaluación de los casos y por lo tanto a un mejor resultado clínico. El complejo energético del organismo, la fuerza vital de Hahnemann, es el siguiente subtítulo. El complejo energético del organismo, como se mencionó en este escrito, está conectado con el mecanismo de defensa como un todo y en particular con el sistema inmune, por lo que este término, complejo energético, debe de ser siempre entendido como la posibilidad total del organismo para reaccionar a estímulos internos y externos, ya sean positivos o negativos. Todo lo concerniente a la salud y a la enfermedad se basa en si el organismo tiene suficiente energía disponible para mantener su balance natural u homeostasis. El complejo energético, bueno o malo, es la base con la cual el organismo nace y su estimulación por el remedio homeopático puede activar el mecanismo de defensa. Cuando tratamos con homeopatía, tenemos que estar constantemente conscientes del hecho que todo depende del nivel de energía del paciente. Si un tratamiento será exitoso, depende, por supuesto, aparte de las habilidades del homeópata, de la buena o mala condición del complejo energético del organismo, del paciente y de la condición relevante de su mecanismo de defensa. Entre mejor sea el complejo energético, más fuerte el mecanismo de defensa será y por consiguiente, más claro será el patrón de síntomas que el homeópata puede usar de forma que pueda encontrar el remedio homeopático correcto. En contraste, encontrar el remedio homeopático correcto será más difícil en relación a la medida en la cual el mecanismo de defensa ha estado comprometido, y esto causará también que todo el patrón de síntomas sea mayormente confuso. Siguiente subtema. El mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es complejo y consiste, entre otras cosas, en sistema inmune, sistema retículo endotelial, sistema simpático y parasimpático, sistema hormonal y sistema linfático. Está construido con tal sofisticación que nuestro entendimiento de cómo funciona todavía no es completo, incluso con los equipos y la tecnología que la ciencia moderna nos proporciona. Nuestro organismo usa el mecanismo de defensa para protegerse a sí mismo. El mecanismo de defensa también puede guardar la homeostasis, la cual es el balance natural del organismo y se necesita para evitar la enfermedad. Lo que siempre debe tenerse en mente cuando se trata de encontrar un remedio homeopático
es que a través del tratamiento que damos, nuestra meta es siempre restaurar el orden interno, la homeostasis, estimulando positivamente el mecanismo de defensa del paciente. Cuando estamos saludables, nuestro organismo tiene suficiente energía para mantener un balance y mantener su orden interno, a través del cual el proceso fisiológico y el mecanismo de defensa trabajan armoniosamente. Una pérdida de energía causada por cualquier estresor llevará a un trastorno de la homeostasis y el proceso fisiológico de preservación de la vida comenzará a perturbarse. Esto puede eventualmente llevar a una pérdida de homeostasis o incluso a la muerte. El mecanismo de defensa, que normalmente está activo continuamente en el fondo, de manera que se mantenga la salud, ya no será capaz de contrarrestar los cambios internos y comenzará a producir síntomas visibles para proteger las partes internas más vitales del organismo. Es solo cuando el estado interno de desbalance se torna serio que el mecanismo de defensa se activa de una forma más fuerte y manifiesta síntomas de los cuales el paciente es consciente. Por ejemplo, cuando el organismo es expuesto a una temperatura fría o caliente en exceso, el termostato interno es puesto en acción para contrarrestar la frialdad o el calor. Pero si estos estímulos estresantes vencen esa resistencia del organismo, entonces se desarrolla un resfriado común o un golpe de calor. Y en este punto, la persona comienza a estar consciente del sufrimiento de estos síntomas. Sin embargo, si estos síntomas son suprimidos, se obstruirá directamente la acción del mecanismo de defensa y forzará a este trastorno a ir más profundo en el organismo. El acercamiento alopático al tratamiento de la enfermedad es de hecho supresivo en la mayoría de los casos, comparado con la forma en la cual el mecanismo de defensa intenta resolver los problemas de salud. Lo que tenemos que darnos cuenta cuando estudiamos la historia médica del paciente es que nada sucede por accidente en el organismo. Cada síntoma, síndrome o enfermedad, ya sea aguda o crónica, aparece por una razón. Y esta es la mejor forma posible en la cual el mecanismo de defensa intenta proteger el organismo con el fin de sobrevivir. El mecanismo de defensa automáticamente producirá las reacciones que sean necesarias y serán las mejores posibles en ese momento en específico. Desde el momento en que interferimos con drogas químicas y se obstruye su libre expresión, el mecanismo de defensa tendrá que reacomodarse a sí mismo y tomar la siguiente mejor línea de defensa posible. Sin embargo, esta nueva línea será siempre menos favorable que la anterior. El objetivo principal del mecanismo de defensa es mantener siempre el trastorno lo más posible en la periferia, preferentemente en la piel, membranas, mucosas y músculos, y lejos de cualquier órgano vital. No obstante, si continuamos obstruyendo la acción del mecanismo de defensa, eventualmente tenderá a comprometerse y será forzado a crear síntomas en un nivel más profundo, afectando los órganos más importantes. Siguiente subtema. Síntomas usados como un medio para descubrir el remedio homeopático correcto. Lo que debe de ser bien entendido aquí es que los síntomas presentados por el paciente no son nuestros enemigos, sino nuestros aliados. El mecanismo de defensa comienza a producir síntomas cuando es necesario proteger los órganos vitales internos. A través de estos síntomas podemos detectar cómo funciona el mecanismo de defensa. Ellos revelan, por así decirlo, la forma en la cual el mecanismo de defensa funciona. Aquí reside la gran diferencia entre tratamiento homeopático y alopático. En homeopatía,
las sustancias fueron probadas en humanos para descubrir en qué forma estas afectan al organismo humano y los síntomas producidos, diferentes para cada sustancia, revelan a través de la respuesta del mecanismo de defensa su valor terapéutico. Comparando los síntomas producidos por el mecanismo de defensa en los humanos en una base experimental con los síntomas producidos por el mecanismo de defensa en un proceso de enfermedad y descubriendo la sustancia que sea más similar en la experimentación con los síntomas del paciente, encontraremos el remedio homeopático correcto para estimular el mecanismo de defensa del paciente. Esto es lo que Samuel Hahnemann llamó similia similibus curentur. Lo semejante cura lo semejante, posteriormente conocido como ley de curación. El hecho que los síntomas del remedio homeopático y los síntomas producidos por el mecanismo de defensa del paciente en un estado de enfermedad son muy parecidos, significa que ambos pertenecen a un patrón similar. En otras palabras, ambos estimulan el mecanismo de defensa de una forma similar. Si tal remedio es prescrito al paciente, estimula el mecanismo de defensa de una forma positiva y es capaz de regresar al organismo después de una posible agravación inicial a su homeostasis. Si el organismo, a pesar de su estado de enfermedad, está aún en una considerable buena condición, entonces el mecanismo de defensa creará síntomas que tienen un claro patrón en cuanto a la homeopatía concierne. Si este no es el caso, entonces, de acuerdo al entendimiento homeopático, los síntomas serán menos claros, haciendo difícil para el homeópata encontrar el remedio correcto. Siguiente subtítulo: evaluación del tratamiento dado al paciente. Encontrar el remedio correcto homeopático para comenzar el tratamiento en un paciente es una cosa, pero ser capaz de interpretar el efecto del remedio prescrito es otro tema y es frecuentemente aún más crucial. El homeópata debe entender completamente si después de la prescripción el paciente está progresando en la dirección correcta hacia una posible cura o no. Si no entiende plenamente qué está sucediendo, puede cometer errores en el tratamiento, los cuales pueden ser cruciales aparte de retrasar su progreso. El problema, que es bastante común para practicantes de la homeopatía, es pensar que después de dar un remedio y eliminar unos pocos síntomas, el objetivo de la cura ha sido llevado a cabo. Esta es una percepción ilusoria, por decir lo menos. Hay principios que le dirán al homeópata si el paciente está progresando hacia la cura o hacia la paliación, o incluso a la supresión de los síntomas. Si estos principios generales no son propiamente entendidos, entonces es probable que el homeópata sea tomado por sorpresa cuando vea al paciente al que ha tratado por varios años en el mismo estado de salud o aún peor, como estaba al principio del tratamiento. Una de las ventajas de la toma del caso homeopático son los registros detallados que han sido guardados por años. El estudio de estos casos ha llevado a una cierta revelación en la forma en cómo el mecanismo de defensa reacciona en un proceso curativo. Numerosas observaciones han demostrado que cuando el mecanismo de defensa se está recuperando, un cierto patrón de eventos se seguirá y pueden ser usados como directrices, ya sea por el homeópata o cualquier practicante. Estas directrices son llamadas direcciones de curación e incluyen las siguientes observaciones. Una acción curativa va del centro a la periferia. El mecanismo de defensa sigue ciertas rutas en su intento de proteger al organismo del deterioro. Algunas de estas rutas son bien conocidas, tales como la relación entre el eczema y el asma, y entre articulaciones y alteraciones del corazón. Cuando la dirección es positiva,
los síntomas irán de los órganos más importantes a los menos importantes y del plano mental emocional al plano físico. 2. Los síntomas aparecerán en el orden inverso cuando el organismo se esté moviendo hacia la curación. Si el mecanismo de defensa, el sistema inmune, ha sido suprimido por drogas químicas u otros medios, esto es como si hubiera mantenido en su memoria interna las líneas de defensa que siguió durante el periodo de supresión. Esto significa que fue forzado a permitir a la perturbación derivarse a un nivel más profundo siguiendo ciertas rutas específicas, como se describió anteriormente. Una vez que es capaz de superar la supresión por una estimulación positiva, llevará la perturbación al exterior siguiendo el mismo camino, pero en orden inverso desde el principio que fue comprometido. Esto significa que vemos la reparación de síntomas que desaparecieron durante el periodo de supresión, pero en orden inverso. Sin embargo, si la condición fue realmente curada, ya sea aguda o crónica, entonces no se manifestará de nuevo. Pero si la presente condición es el resultado de la supresión de una condición o enfermedad remota, hará su aparición de nuevo. Por ejemplo, la persona que estuvo enferma con una condición crónica y acostumbraba a tener agudos con fiebre alta, antes de que su condición crónica apareciera, tendrá después del tratamiento correcto más agudos con fiebre alta, según su sistema inmune se ha restaurado a una mejor condición. 3. En una acción curativa, los síntomas van de arriba hacia abajo. Un eczema viajará, por ejemplo, de la cara y torso a las extremidades, dejando el cuerpo vía manos y pies. Esta observación es de menos importancia que las otras dos, porque durante la mejoría de una condición asmática, una posible rinitis que estuvo presente al comienzo y fue suprimida, reaparecerá. Este movimiento de vías respiratorias superiores está en la dirección correcta, ya que las membranas mucosas de la nariz, por ejemplo rinitis, son más periféricas y menos peligrosas que cuando los pulmones son afectados. Todas estas directrices pueden ayudarnos a entender si la estimulación terapéutica que producimos tiene una influencia positiva o negativa en el mecanismo de defensa y si está moviendo hacia una posible cura o hacia la supresión. Aunque esta explicación hasta aquí puede parecer un tanto simplista, de forma unidimensional, más detalles serán proporcionados adelante en este libro. Adicionalmente, a estas tradicionales direcciones de curación, después de estudiar este libro, podemos comenzar a entender las nuevas observaciones hechas por George Vitulcas concernientes a los niveles de salud. Esto nos ayudará a evaluar la acción del remedio homeopático más precisamente. Creo que esta será una gran ayuda para nosotros como practicantes de la homeopatía para mejorar tanto la eficacia del tratamiento homeopático como su desarrollo en el futuro. Hasta aquí tenemos la introducción. Vamos a continuar más adelante con lo que es el prefacio y la introducción al primer capítulo del libro Niveles de Salud. Recuerda que este libro te puede ser de mucha ayuda para ir conociendo algunos parámetros a tomar en cuenta respecto a la posología en la homeopatía, conocer cómo es que el organismo y nuestro mecanismo de defensa funcionan y de qué depende que una persona reaccione mejor al tratamiento a la persona que no reacciona. Sígueme acompañando en este nuevo camino y danos tu sugerencia respecto a algunos libros o temas que puedan ser de tu interés y que podamos seguir compartiendo. A través de mi voz te acompaño con lectura, frases, información que suman y ayudan a enriquecer tu conocimiento y sanación.